Seguro alguna vez has escuchado el concepto de árbol en la programación. Esto es porque es una de las estructuras más importantes dentro de la ciencia de la computación. No por nada es común verlo en las pruebas técnicas de entrevistas de trabajo. No es para nada raro, ya que es una estructura que implica demasiados conceptos y capacidad de abstracción para resolver problemas. En este video vamos a ver a grandes rasgos lo que es un árbol, algunos de sus tipos y algunas aplicaciones. Antes de empezar, toda la información de este video es tomada de estos dos libros, por si te interesa saber más. Bueno, vamos a empezar viendo que en la computación, un árbol es una estructura de datos no lineal jerárquica, que se asemeja a un árbol invertido, de ahí su nombre. Comienza con un nodo principal llamado raíz y se ramifica en múltiples nodos hijos. A su vez, cada hijo es padre de algún nodo, y si no es el caso, bueno, a este se le llama nodo hoja. Cada nodo puede tener 0 o más nodos hijos, y nunca tiene más de un nodo padre, a diferencia de los grafos, donde las conexiones pueden ser más complejas. De hecho, los árboles son un caso especial de los grafos, en el cual no hay circuitos o ciclos, pero exploraremos los grafos más a fondo en otro video. Ahora explicaremos las propiedades más importantes de los árboles. Antes hay que recordar que algunas de sus propiedades son heredadas de justo de los grafos, por lo que estas no son necesariamente exclusivas de los árboles. Vamos a empezar viendo lo que es el grado de un árbol. El grado de un árbol lo determina el nodo que tenga el máximo número de hijos dentro del árbol. En este caso, vemos que tendría un grado de 3, ya que el nodo C tiene 3 hijos. Ahora vamos a ver la altura de un árbol. Este comienza a contar después del nodo raíz. En este caso, el árbol que vemos tendría una altura de 4. Sabiendo esto, ya podemos calcular la longitud de camino de un árbol. Por ejemplo, si queremos saber la longitud que hay desde el nodo A al nodo F, basta con contar el número de aristas que hay entre los dos nodos. Por ejemplo, este camino tiene una longitud de 2. Como ven, es bastante intuitivo calcularlo. Si aplicamos los conceptos que acabamos de ver, podemos calcular la longitud del camino interno de un árbol, que está dado por la suma de las longitudes de camino de todos los nodos del árbol. O más formalmente podemos definirlo así, donde h representa la altura del árbol, I el nivel y NI el número de nodos que existen en ese nivel. Para este ejemplo, la longitud del camino interno sería 36. Existen varios tipos de árboles, cada uno con sus características y usos específicos. Vamos a empezar viendo el árbol binario, que es uno de los más básicos. Cada nodo tiene como máximo 2 hijos, conocidos como hijo izquierdo e hijo derecho. Es como el que vimos en la introducción del video. Su principal característica es que los elementos que insertamos se ordenarán de manera de que si es mayor al padre, se insertará del lado derecho, y si es menor al padre, se insertará del lado izquierdo. Este tipo de árboles es muy útil a la hora de querer buscar algún elemento. Este es uno de los más fáciles de implementar, sin embargo tiene un problema, y es que si insertamos una lista ordenada de números, este dejará de parecer un árbol para parecerse a una lista ligada. Por ejemplo, a la hora de insertar esta lista, el árbol seguirá la regla de inserción, por la que perdemos toda la eficiencia que nos ofrecen los árboles a la hora de buscar algún elemento. Para un árbol binario, la eficiencia se supone que debería ser logaritmo de n. Sin embargo, con este caso, la complejidad se nos sube a una lineal. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Bueno, pasemos a ver el árbol ABL. El árbol ABL es un tipo de árbol binario equilibrado, lo que significa que mantiene sus subárboles balanceados para garantizar una búsqueda eficiente. ¿Pero qué quiere decir que el árbol esté balanceado? Bueno, básicamente es cuando todos los nodos tienen el mismo grado o número de hijos. Este quizás sea un poco difícil de entender al principio, pero básicamente soluciona el peor caso de la búsqueda en el árbol binario, ya que este se autobalancea. Este peor caso es el que acabamos de ver, y es cuando los datos que intentamos ingresar están ordenados, por lo que el árbol solo crece de una rama, haciéndolo una lista ligada. Por otro lado, tenemos el árbol B. El árbol B es ideal para bases de datos y sistemas de archivos, ya que puede tener múltiples hijos y mantiene sus nodos equilibrados. Este es ideal a la hora de querer manejar grandes volúmenes de datos, ya que ofrece una gran eficiencia a la hora de insertar o buscar elementos en él. Puede que sea uno de los árboles más complejos de entender al principio, pero una de sus principales características es que a diferencia de los árboles anteriores, este crece a partir de sus hojas. Como vemos, cada árbol necesita su propio video para explicarlo a detalle, sus propiedades, reglas, ecuaciones, algoritmos para recorrerlos. Pero a grandes rasgos, estos son los árboles más usados en la computación y sus principales características. Y ahora, ¿para qué se utilizan los árboles en la práctica? Como primera aplicación tenemos los árboles de decisión. Por ejemplo, son fundamentales en la inteligencia artificial para tomar decisiones basadas en datos. En este ejemplo creamos un árbol para saber qué tipo de animal es según las decisiones que tomemos en el camino. Otra aplicación es justo la que explicábamos en el peor caso del árbol binario, y es que en la búsqueda de datos, los árboles de búsqueda binaria permiten localizar información de manera rápida y eficiente. A comparación de la búsqueda lineal, que tiene una complejidad temporal lineal, con la búsqueda binaria reducimos la complejidad temporal a una logarítmica, siempre y cuando los elementos que estemos buscando ya estén ordenados. Ahora si nos vamos a la web, los árboles DOM representan la estructura de las páginas HTML, permitiendo a los navegadores renderizar y manipular contenido de forma dinámica.
Ya viendo todo esto, seguro te estés preguntando, bueno, ¿y en el código cómo se implementa? La verdad es que depende mucho del caso de uso, pero una de las maneras más fáciles de implementar un árbol es usando un arreglo multidimensional. Por usar esta implementación basta con tener un arreglo de 2 dimensiones, donde el primer elemento representa la llave o nombre del nodo y el segundo representa su antecesor, o padre en este contexto. Por otra parte, hay implementaciones que no necesariamente se ven en el código, por ejemplo para llamadas recursivas en una función. Este es el caso de la función Fibonacci, que ya hice un video sobre ella, te la dejo en la descripción. Como vemos, el uso de árboles en la computación sigue evolucionando. Con el auge de la inteligencia artificial y el Big Data, la eficiencia y la flexibilidad que ofrecen estas estructuras serán mucho más cruciales. Desde el análisis de grandes volúmenes de datos hasta la mejora de algoritmos de aprendizaje, los árboles continuarán siendo una herramienta vital en la caja de herramientas de los programadores. Por eso es muy importante conocer sus propiedades. Espero que este viaje a través de los árboles en la computación te haya dado una nueva perspectiva sobre su importancia y aplicaciones. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios abajo si quieres que haga más videos sobre las ciencias de la computación, como otras estructuras de datos o algoritmos. Dime en los comentarios tus sugerencias y trataré de hacerlo. Nos vemos.